Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a aprender conceptos nuevos. Al momento hemos estudiado los aspectos básicos de vectores, pero ahora es momento de expandir los horizontes. Comenzaremos con aspectos muy matemáticos, pero que serán de ayuda para poder aprender y entender otro tipo de construcciones matemáticas que serán importantes para áreas como estructuras y también para dinámica de fluidos. La clase de hoy puede ser que sea un poquito muy matemática, pero no tienen por qué espantarse, no es nada que no se pueda comprender. Trataremos de verlo a detalle y con palitos y bolitas. Entonces, lo primero es una definición. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos la siguiente definición. Un espacio vectorial o espacio lineal consiste de lo siguiente. Entonces, lo que nos van a dar aquí es como una lista de características que tiene un espacio vectorial. Imagínense que ustedes van a ir a, por ejemplo, al súper y les piden comprar una manzana, pero no saben qué es una manzana, pues entonces les van a decir, ok, vas a encontrar algo que sea rojo, un poco redondo, que tiene hojas, o bueno, ustedes tienen que dar especificaciones con la cáscara lustrosa. Tienen que dar especificaciones para que la otra persona les entienda qué es lo que van a buscar. Así igual aquí. Estas son las características que tiene un espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial, dice, consiste de un conjunto de escalares. Y ese conjunto lo enlista aquí. Además, tiene un conjunto de objetos llamados vectores. Aquí están también enlistados. Una operación llamada adición que asocia cada par de vectores con otro vector. Es decir, que cuando ustedes hagan suma de los elementos que están aquí, tiene que darles otro elemento de los mismos que tienen aquí, que también pertenece al conjunto V, de forma tal que esa adición cumple con esas propiedades. Y estas son propiedades que ustedes ya conocen. La adición de vectores es conmutativa, es decir, si los cambio de lugar, me da el mismo resultado. La adición será asociativa. Si yo sumo tres vectores, pues puedo elegir cuáles voy a sumar primero y me tiene que dar el mismo resultado. Existe un elemento neutro único ante la suma, tal que si a ese elemento, si a cualquier vector le sumo ese elemento, me da el mismo elemento. Y ese elemento se llama el elemento neutro de la suma. Para cada elemento del conjunto de vectores existe un único elemento inverso ante la suma, de forma tal que al añadirlo a un vector me da el elemento neutro. Y bueno, todo eso ya lo conocemos. De cierta forma hemos trabajado con él, con estas reglas desde el principio. Además, el cuarto ingrediente o la cuarta característica es que existe una operación llamada multiplicación escalar, de forma que al tomar una escalar del conjunto que tienen aquí y multiplicarlo por un vector, se obtiene un valor C por V, que este valor que está aquí resulta que también tiene que ser parte de los vectores que ustedes tienen aquí. Y esta cumple con las siguientes propiedades. Existe un elemento que al multiplicarlo por cualquier vector me da el mismo vector para todos los vectores. Y este pues sabemos que existe, ese se llama el elemento neutro de la multiplicación. Y luego también tienen que si multiplican dos escalares por un vector, pueden elegir, pueden multiplicar los escalares y luego por el vector, o primero un escalar por el vector y luego el otro, o también podrían cambiarlos de lugar. Primero C1 por B, luego C2, y el resultado debe ser igual. También la multiplicación de un escalar por una suma de vectores es asociativa. Y la multiplicación de una suma de escalares por un vector también es asociativa. Ese es el conjunto de reglas que tenemos para definir un espacio vectorial. Y lo único que tenemos que sacar de aquí es que es la siguiente pregunta.
¿Ustedes han trabajado con algo que cumpla estas reglas? La respuesta es que sí. Hemos trabajado con justamente los vectores en 2D y en 3D cumplen con estas características. ¿Quién va a ser nuestro conjunto de escalares? Todos los números reales. Todos los números reales. Y mis vectores, pues puedo poner que sean, por ejemplo, los vectores 3D. Y estos juntos, junto con las operaciones que enlistamos acá, que ya hemos hecho y que sabemos cómo funciona y que no hay nada extraño, constituyen un espacio vectorial. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces podemos darnos cuenta que los vectores con que hemos trabajado en clase junto con los números reales forman un espacio vectorial. Ahora el siguiente concepto, base vectorial. Para poder saber qué es una base vectorial, tenemos antes que entender lo que significa una combinación lineal de vectores e independencia lineal. Entonces, una combinación lineal de vectores es una suma de la siguiente forma. Fíjense, tomamos los escalares, es decir, los números reales y los vectores. Y hacemos una suma de este tipo. Puede ser con, aquí fíjense, la C con su índice, son los escalares, pero yo bien podría decir que son estas letras griegas alfa. Alfa por B1 más beta por B2 más, por ejemplo, gamma por B3 y así. Esta construcción que está aquí es lo que voy a llamar una combinación lineal. Y es una suma sencilla de vectores. Ahora bien, se dice que un conjunto de vectores es linealmente independiente si la única forma de que su combinación lineal sea igual a 0 es que todos los escalares sean igual a 0 simultáneamente. Es decir, para que se satisfaga que esta ecuación que está aquí, o esta combinación lineal de vectores sea igual a 0, la única opción que tenemos para que eso suceda es que las constantes sean igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo hago una combinación lineal con 3 vectores, por ejemplo, alfa por A más beta por B más gamma por C, yo digo que esto es igual a 0, entonces, si la única solución posible es que alfa sea igual a beta, sea igual a gamma y todas sean 0, entonces a esta combinación lineal de vectores le voy a llamar que es una combinación de vectores linealmente independiente. Y además dice, si esta condición no se cumple, es decir, si existe un conjunto de escalares distintos de 0 para los cuales la combinación lineal de los vectores es 0, entonces se dice que los vectores son linealmente dependientes. Y esta es una definición con la que tenemos que, a la que tenemos que acostumbrarnos. Entonces aquí podemos poner, este es como el primer punto. El segundo punto, si existen alfa, beta y gamma, no todos igual a 0, puede ser que unos no sea 0, con eso es suficiente, no todos igual a 0, que satisfacen que alfa por A más beta por B más gamma por C sea igual a 0, entonces a estos vectores, estos que están aquí A, B y C, se les va a llamar que son vectores linealmente dependientes. Vamos a agrandar un poco esto. Entonces tenemos dos situaciones. Suena complicado, pero no lo es. Y un poquito más adelante lo vamos a explicar de una forma en la que va a ser muy gráfico. Mientras tanto, tenemos que observar las definiciones.
Si la combinación lineal se puede dar igual a 0 cuando todas las constantes son 0, son linealmente independientes. Pero eso es otra forma de decir que los vectores A, B y C, si son linealmente independientes, entonces no son linealmente dependientes. Son dos casos, fíjense. Para que sean linealmente dependientes, tiene que pasar que exista un alfa, un beta, un gamma, no todos igual a 0, en donde sea posible esta solución, que el sumados A, B y C multiplicados por números nos den igual a 0. Hice un poco de espacio en la pizarra. Entonces, si esta combinación lineal alfa, beta y gamma todos son 0, podemos decir que los vectores A, B y C son linealmente independientes o no son linealmente dependientes. Pero si existen los tres valores que no necesariamente 0 para los cuales se satisface, entonces los vectores A, B y C son linealmente dependientes, o lo que es lo mismo, no son linealmente independientes. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre uno y otro? Es importante porque son dos formas de llamar lo mismo. Los vectores que son linealmente independientes no son linealmente dependientes, pero los vectores que son linealmente dependientes no son linealmente independientes. Son dos formas de decir lo mismo. Espero que esto esté quedando claro. Ahora bien, al número máximo de vectores independientes en un espacio vectorial se le conoce como dimensión del espacio vectorial. Entonces, esta es otra cosa importante. El número n, es decir, cuántos vectores, hay un límite para cada espacio vectorial y lo vamos a ver. El número máximo de vectores que pueden ser linealmente independientes es lo que se conoce como dimensión del espacio. No pongo vectorial porque está implícito. Hasta el momento las definiciones son muy matemáticas, pero vamos a abordar esto desde una forma práctica. Estoy segura que ayudará a esclarecer dudas, al menos eso espero. Supongan que tenemos una línea recta. Esa es una línea recta y aquí podemos tener vectores sobre esta línea. Esos vectores se dice que son vectores en una dimensión, 1D. Por ejemplo, yo podría tener este vector, el vector A. También podría tener un vector que se llame el vector Y. Por ejemplo, este es el eje X positivo y hacia acá está menos X. Entonces, este vector es el vector que tiene como módulo 1 y apunta hacia el eje X positivo. Este vector A, ¿qué podríamos decir? Es el vector 2i, ¿cierto? Podría tener otro vector que apunte hacia acá, hacia el otro lado. Y este vector, podría llamarle B, es el vector 3 menos 3i. Y aquí lo que estoy haciendo es algo interesante. Fíjense bien. Lo que tenemos es que a partir de un vector estoy escribiendo los otros vectores en base a este. Por ejemplo, A es 2 veces I. B es menos 3 veces I. Ok, y si ahora hago una combinación lineal con estos vectores, tendría lo siguiente. Por ejemplo, puedo decir alfa por B más beta por A es igual a 0. La pregunta es, ¿existe un alfa y un beta para el cual yo pueda hacer que esta operación me dé 0? La respuesta es que sí, sí existe y es diferente de 0. ¿Por qué?
Fíjense bien. Por ejemplo, si yo digo que alfa sea 2/3 y beta sea 1, esto va a dar igual a 0. Vamos a ver si es cierto. 2/3 de b más 1 por a igual a 0. Ahora voy a escribir. B es menos 3. 2/3 de menos 3 y más a, que es 2i, es igual a 3 se va con el 3, menos por 2, menos 2i, más 2i, y esto que es igual a 0. ¿Se dieron cuenta? Encontramos el valor para dos constantes que hacen que mi combinación lineal sea igual a 0. ¿Por qué pasa esto? Es muy sencillo. Mi espacio vectorial aquí es un espacio de una dimensión. Y dijimos que la dimensión del espacio, si aquí dice la dimensión, es la dimensión 1. Nos dice el número de vectores linealmente independientes que podemos tener. ¿Cuántos vectores linealmente independientes podemos tener? Uno solamente. Entonces, si hago combinaciones lineales de dos vectores, siempre voy a poder encontrar dos constantes que anulen mi combinación lineal. Vamos a hacer esto ahora en otro caso. ¿Qué tal que tenemos ahora vectores en el espacio? Entonces, tengo un plano XY. Y aquí yo voy a poner dos vectores que ustedes ya deben de conocer. El vector Y y el vector J. El vector Y y el vector J. Quizá hay que ponerlos con otro color para que resalten. J, y esos ustedes ya los conocen. El vector Y es el vector unitario, es decir, con módulo 1 que apunta en dirección al eje X. El vector J es el vector unitario con módulo 1 que apunta en dirección más Y, más Y. Entonces yo podría, por ejemplo, tener este vector. Este es un vector A. Y ese vector, ¿ustedes pueden escribirlo en términos de J y de Y? Sí, ¿verdad? Entonces nosotros hemos dicho que A, aquí sería, ¿cuántas veces Y? 1, 2. Es 2I más, y hacia Y, ¿cuánto camina? 1, 2, más 2J. Y esto que está aquí sería una combinación lineal de los vectores I y J para darnos un vector A. Entonces, si se fijan, al momento, ustedes todo el tiempo han estado haciendo combinaciones lineales, pero lo único es que no les habían dicho por su nombre. Entonces, no es algo que deba de asustarnos. ¿Qué tipo de espacio vectorial es este? Es un espacio vectorial 2D. La dimensión de este espacio es 2D. Quiere decir que el número máximo de vectores linealmente independientes para este caso son 2. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, yo tengo este vector A. ¿Qué tal si tengo un vector B que sea igual a menos 5i más 3j? Si ahora quiero hacer una combinación lineal con ellos, pongo alfa A más beta B igual a 0. Y la pregunta es, ¿existe un alfa y un beta para el cual esto es 0? Pues no sabemos qué es lo que podemos hacer para investigar. Pues podemos hacer esas multiplicaciones. Tengo alfa, voy a escribirlos de esta forma, como un par ordenado. Alfa 2, 2, más beta menos 5, 3, igual a 0. ¿Cómo se hace esta multiplicación? ¿Recuerdan? Tenemos
2 alfa, 2 alfa, más menos 5 beta, 3 beta, igual a 0. Y para sumarlos tenemos que hacer x con x, y con y. Entonces tendríamos 2 alfa menos 5 beta, 2 alfa más 3 beta. Eso tiene que ser, aquí ponemos 0, pero realmente deberíamos tener es igual a un vector cuyas ambas componentes son 0. Y esto que está aquí lo que hace es darme un sistema de ecuaciones. La primera ecuación sería la parte de x igualada a la parte de x. Es decir, 2 alfa menos 5 beta igual a 0. La segunda ecuación es igual a y con y. Tengo entonces 2 alfa más 3 beta igual a 0. Y ahora, ¿cómo puedo hacer para encontrar la solución a este sistema de ecuaciones? Pues, por ejemplo, digamos que esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. ¿Qué tal si a la ecuación 1 le resto la ecuación 2? Tengo la ecuación 1 menos ecuación 2. Voy a tener 2 alfa menos 2 alfa, 0. Menos 5 beta menos 3 beta menos 8 beta igual a 0. ¿Y de aquí qué obtenemos? Que beta tiene que ser igual a 0. Si despejamos en la otra ecuación, tendría en alguna de las otras dos, por ejemplo la primera, 2 alfa menos 0 igual a 0. Entonces alfa tiene que ser igual a 0. ¿Se fijan? Tenemos entonces que la solución a este sistema de ecuaciones se satisface cuando beta y alfa son 0. ¿Cuál sería nuestra conclusión aquí? La conclusión sería que entonces A y B son vectores. ¿Cómo son esos vectores? Linealmente independientes. Otra forma de decir lo mismo es que A y B no son vectores linealmente dependientes. ¿Ven? No son dependientes porque no existe ninguna de las dos constantes distinta de 0 que satisfaga la ecuación. Sí son linealmente independientes porque las dos constantes de la combinación lineal que hicimos, recuerdan, alfa por A más beta por B, perdón, más beta por B es igual a 0. Punto. ¿Qué tal si ahora hacemos lo mismo con estos vectores, esos nuevos vectores? Ahora queremos hacer una combinación lineal con esos dos vectores. Vamos a tener alfa por U más beta por V igual a 0. Y la pregunta es, ¿son linealmente dependientes o no? Ok, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos la operación, tendremos alfa menos 2, 4 más beta por 1, menos 2 igual a 0. Vamos a hacer esto de un solo paso. Tendríamos menos 2 alfa más beta, 4 alfa menos 2 beta igual a, y ya saben, este es 0 igual a 0. Las ecuaciones o el sistema de ecuaciones que sale de aquí sería menos 2 alfa más beta igual a 0. 4 alfa menos 2 beta igual a 0. Para hacer esto vamos a hacerlo al estilo Gauss. ¿Recuerdan cómo es eso? Menos 2, 1, 4 menos 2,
0, 0. Esta matriz aumentada contiene toda la información necesaria para resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces voy a decir la columna 2, el renglón 2, el nuevo renglón 2 de aquí para acá va a ser igual a 2 veces el renglón 1 más el renglón 2. Y entonces, vamos a ver qué tenemos. Tenemos 2 veces el renglón 1 es menos 4, 2, 0, más 4, menos 2 y 0. Tengo 0, 0, 0. Es decir, tengo menos 2, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Y qué pasó? Un renglón se hizo 0, se hizo nulo. ¿Qué pasa ahí entonces? Ahí lo que querría decir es que ambas ecuaciones son linealmente dependientes. Entonces, lo que estamos viendo es no vamos a poder encontrar una solución para este sistema de ecuaciones que cumpla que esta combinación lineal sea igual a 0. La única forma de que esa combinación lineal sea igual a 0 es si alfa es igual a beta y son igual que 0. Y entonces podremos decir que los vectores u y b son linealmente dependientes. Otra forma de decir eso es que los vectores u y b no son linealmente independientes. Quizá no lo mencioné, pero cuando esto pasa, siempre vamos a poder escribir a un vector en términos del otro. Fíjense, nuestra combinación lineal era la siguiente. Era alfa u más beta v igual a 0. Entonces, si pasamos este al otro lado, tendríamos beta v es igual a alfa menos alfa u. Pasando beta dividiendo, tendríamos menos alfa entre beta por u es igual a v. Pero yo puedo ponerle otro nombre a esta constante. Por ejemplo, gamma. Gamma u. Y entonces estoy escribiendo un vector como un múltiplo del otro vector. Si esto pasa, quiere decir que estos dos vectores no son linealmente independientes o son linealmente dependientes o dependen linealmente. Y vamos a ver si es cierto que puedo escribir a v en términos de u. V era el vector 1, menos 2. Entonces debe haber una constante que si yo lo multiplico aquí por el vector u, que es menos 2,4, me dé este vector de acá. Y vamos a probar con la primer componente. Entonces, menos 2, ¿qué necesito hacerle para que me dé 1? La respuesta es dividirlo entre menos 1/2. Y si esta constante, al multiplicarla por el vector, me da este vector, el vector que tengo del lado izquierdo, entonces quiere decir que mis vectores son linealmente dependientes. Menos 1/2 por menos 2, 1. Menos 4 entre menos 2, menos 2. ¿Son iguales? Sí, ¿verdad? Es otra forma u otra muestra de que ambos vectores son linealmente dependientes. Bueno, hasta ahora hemos revisado las características que debe de tener un espacio vectorial, es decir, matemáticamente qué es, qué ingredientes lo constituyen. Y bueno, este es un tema mucho más extenso, lo estamos simplificando mucho, pero para nuestros propósitos de entender cosas de ingeniería civil es suficiente.
pero hay que mencionar que este tema da para mucho más. Y también revisamos el concepto de vectores linealmente independientes. Si se entiende esto, también se debe haber entendido lo que son vectores linealmente dependientes y, aunque no lo mencioné antes, también vimos que es una combinación lineal de vectores. También hay que hacer mucho hincapié que linealmente independientes significa no dependientes, no linealmente independientes, y linealmente dependientes significa no linealmente independientes. Bueno, en el siguiente video vamos a abordar el caso de vectores en 3 dimensiones. Es más interesante. Gracias, espero que este video les sea de ayuda. Hasta luego.